Empezamos la primera lección de ejercicios para practicar campo gravitatorio. Vamos a ver 3 ejercicios de selectividad que corresponden al primer ejercicio típico que se pregunta, que es cuando te preguntan por o bien fuerza o bien campo, pero sin tener que calcular vectores, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a tener dos masas, entonces, pues eso, vamos a poner una al lado de la otra y no va a ser relevante el hecho de dónde estén, sino que lo que nos vamos a preocupar principalmente van a ser de los módulos. Así que me voy a hacer pequeño y empezamos. Lo que vamos a hacer es que cuando te ponga cada uno, como siempre, le vas a dar pausa al vídeo, vas a intentarlo, te vas a leer el enunciado bien, lo vas a intentar a ver si te sale o no, y luego ya le das al play y ves si te ha salido bien o no, ¿de acuerdo? Así que nada, te dejo aquí esta pequeña cuestión, como bastante teórica, si quieres no hace falta que lo hagas sobre papel, simplemente que pienses bien cuál es la solución y luego ya te pones a ver si lo que has pensado es lo que se corresponde con la respuesta o no. Así que dale a pausa y en 3, 2, 1, vamos a leer el enunciado juntos. Entonces, básicamente lo que dice esta cuestión es que tenemos dos cuerpos, uno de masa m minúscula y otro de masa m mayúscula, siendo m mayúscula mayor que m minúscula. Ambas masas son puntuales, aunque luego ahora en el dibujo no te las he dibujado puntuales, pero lo dicho, ambas cuentan como puntuales. Y existe solamente interacción gravitatoria, la que se hace la una sobre la otra. Lo primero que te preguntan es sobre la fuerza gravitatoria. Si básicamente te preguntan si la de m mayúscula sobre m minúscula es mayor que la que ejerce m minúscula sobre m mayúscula. Y luego te preguntan sobre la aceleración, si la aceleración que sufren ambos cuerpos son iguales en módulo y luego en dirección y sentido, ¿de acuerdo? Así que, y bueno, y te dice que razones las respuestas, así que te la voy a razonar yo de palabra, pero esto tú en examen lo tendrías que razonar sobre el papel, porque al final el profe o la profe no son adivinos, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos con la primera parte que nos pregunta sobre la fuerza. Si la que ejerce esta sobre esta es igual que la que ejerce esta sobre esta. Aquí, para tener la mayor nota, es fundamental mencionar la tercera ley de Newton, que es al final en lo que se basa toda la explicación que te voy a dar. Al final te he puesto aquí la fuerza que ejerce 1 sobre 2 y la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Fíjate que lo que varía únicamente son los vectores unitarios, que es básicamente el que va de 1 a 2 y de 2 a 1. Tienen misma dirección pero diferente sentido. Pero al final lo que te marca cuánto vale la fuerza es lo que tenemos aquí en medio. Y en ambos casos son igual, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, esto confirma la tercera ley de Newton, que dice que cuando dos cuerpos se hacen una fuerza entre ellos, pues la fuerza es de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, para tener la máxima nota tendrías que haber mencionado todo esto. Dicho esto, la segunda parte de la pregunta nos habla sobre la aceleración, y aquí ya cambia la cosa. Fíjate que, claro, la aceleración básicamente que va a sufrir m mayúscula se corresponde con el campo gravitatorio que le va a generar en este punto en el que está m mayúscula la masa m minúscula. Por tanto, y al contrario, la que va a sufrir m minúscula es la que le provoca m mayúscula. Por tanto, como ahora en la fuerza, aunque las distancias siguen siendo las mismas, la masa que utilizamos en cada caso para la G1, lo que he llamado G1, vamos a utilizar m mayúscula, y para G2 vamos a utilizar m minúscula. Como m mayúscula es mayor que m minúscula, entonces G1 va a ser mayor que G2. Por tanto, a la pregunta de si es la aceleración de ambos cuerpos igual en módulo, la respuesta es que no, ¿de acuerdo? Y luego te pregunta dirección y sentido. Pues bien, esto es exactamente lo mismo que con la fuerza. La dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario, porque el vector unitario 1 y el vector unitario 2 tienen misma dirección, pero sentido contrario. El vector unitario 1 va hacia la derecha, por tanto G1 se nos quedará hacia la izquierda, y el vector unitario 2 va hacia la izquierda, y por tanto el campo gravitatorio 2, por el signo negativo que tiene delante, acabará yendo hacia la derecha. Vamos a por el segundo ejemplo. Lo mismo, léete el enunciado, intenta el ejercicio y ahora vemos la solución. Cuento hasta 3. 3, 2, 1. El ejercicio 2 nos dice lo siguiente. El Apolo 11 fue la primera misión espacial tripulada que aterrizó en la Luna. Calcula el campo gravitatorio en el que se encontraba el vehículo espacial cuando había recorrido 2/3 de la distancia desde la Tierra a la Luna, considerando solo el campo originado por ambos cuerpos. Es decir, que esto en la realidad, pues obviamente en el sistema solar tenemos más cuerpos que sí que influyen, aunque algunos más, algunos menos, en este cálculo, pero en este caso despreciamos todo el resto y nos quedamos con la Tierra y con la Luna. Como datos te dan distancia Tierra-Luna, masa de la Tierra, masa de la Luna y la constante de gravitación universal. Así que llegas a este punto, si no lo has intentado todavía estás a tiempo de darle pausa e intentarlo, y si no, vamos a ver la solución. Básicamente, lo que el enunciado, y como digo siempre, que sea un ejercicio de esto, de hacer cálculo, el de antes era teórico, pero en este tipo de ejercicio recomiendo siempre, siempre, siempre hacer el dibujo para ver las cosas más claras. Tenemos aquí la Tierra, que te la he dibujado azul, y tenemos aquí la Luna, que la he dibujado naranja, ¿de acuerdo? Básicamente te están preguntando el campo gravitatorio en este punto de aquí, que básicamente es en un punto que está a 2/3 del trayecto total, ¿de acuerdo? Es decir, que si es todo esto en la distancia Tierra-Luna, pues entonces estamos a 2/3 de la Tierra y a 1/3 de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, como nos dan todos estos datos, esto de aquí, pues básicamente ya podemos hacer los diferentes cálculos. Básicamente, fíjate que el campo gravitatorio 1 va a ser el provocado por la Tierra. Por tanto, va a ser G por la masa de la Tierra, que nos la dan, entre 2/3 de la distancia Tierra-Luna. Ahora he puesto 2/3 de D, pero luego fíjate que el dato lo conocemos, así que simplemente es cuestión de sustituir. Y cuando hagamos el campo gravitatorio 2, que es el que provoca la Luna, pues 3/4 de lo mismo, simplemente cambiando la masa de la Luna, y luego aquí en vez de poner 2/3, vamos a poner 1/3. Así que nada, fíjate en que los datos que tú hayas puesto se correspondan, y el resultado nos da 6 por 10 a la menos 3 newtons por kilo, en el caso del campo gravitatorio terrestre, y 0,3 por 10 a la menos 3 newtons partido kilo. Fíjate que te lo he puesto así, 0,3 en vez de 3, porque si hubiese puesto 3 sería a la menos 4. Y como ahora lo vamos a comparar, pues entonces he preferido dejar los dos como 10 a la menos 3 para que te sea más fácil compararlos y calcular el campo gravitatorio total. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dicho. Y fíjate que
Antes de pasar ya a la solución, vamos a hacer un pequeño repaso, porque estos son de los primeros ejercicios, a los datos que hemos puesto. Simplemente la constante de gravitación, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí las masas, acuérdate de que estén en kilos. Esto normalmente siempre te lo dan en kilos, pero de todas formas asegúrate, ¿de acuerdo? Y luego, esto sí que es importante, que las distancias, que es esto y esto, en este caso, fíjate que nos la dan por 10 a la 5 kilómetros. Y esto lo tenemos que pasar a 10 a la 8 metros. Esto sí que es crucial y por eso he querido hacer este repaso, porque esto es fallo mega clásico, ¿de acuerdo? Dicho esto, una vez tenemos tanto uno como otro, simplemente, en este caso, como van en la misma dirección, pero en sentido contrario, simplemente es cuestión de restarlos. Normalmente, cuando utilizamos vectores, la derecha lo tomamos como positivo y la izquierda como negativo. Pero en este caso, como no estamos utilizando vectores, sino es que simplemente queremos saber cuánto vale, pues entonces he tomado como positivo el 6 porque es más grande que el 0,3, ¿de acuerdo? Así que 6 menos 0,3, 5,7 por 10 a la menos 3 newtons por kilogramo. Eso sí, si no ponemos vectores, si lo hacemos simplemente en módulo, tenemos que especificar hacia dónde queda, ya sea poniéndolo en texto o ya sea poniéndolo en el dibujo, ¿de acuerdo? Hemos dibujado G1 y G2, pues o bien lo pones así o bien dibujas aquí G total hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Eso como tú quieras, o si haces las dos cosas, mejor que mejor. Vamos a por el tercer y último ejemplo de esta lección. Dale pausa al vídeo, léete bien el enunciado, inténtalo y ahora vemos la solución de este ejercicio de selectividad. 3, 2, 1... Pues vamos a leer el enunciado. Básicamente dice lo siguiente: tenemos dos masas de 10 kilos y 20 kilos colgadas del techo y separadas 1 metro, ¿de acuerdo? Determine la fuerza 1,2 que ejerce, obviamente, la masa 1 sobre la masa 2. Y luego el peso P2, que corresponde a la masa 2, ¿de acuerdo? Luego el apartado B te pide que expliques razonadamente por qué el módulo de P2 es mucho mayor que el módulo de F1,2. Así que lo dicho, si has hecho el ejercicio, vamos a ver la solución, y si no, todavía estás a tiempo de dar pausa e intentarlo. Así que esto sería la solución del primer apartado. Fuerza 1,2 es la fuerza que le ejerce la masa 1 sobre la masa 2, como bien ha dicho el enunciado. Bueno, lo primero, te he hecho aquí el dibujo, ¿vale? Así que la fuerza 1,2 sería esto, y el P2 básicamente corresponde al peso de la masa 2, que por tanto va hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, hacia el suelo. Entonces, F1,2, pues básicamente lo que vamos a hacer es, en este caso lo he hecho vectorialmente, pero pues no hacía mucha falta porque como ya te he puesto aquí el dibujo de hacia dónde va y demás, pero bueno, te lo he puesto vectorialmente que en este caso no costaba nada. Aquí tenemos la constante, luego tenemos las dos masas multiplicándose y luego tenemos la distancia al cuadrado. Así que la fuerza, bueno, y la distancia, fíjate que ya nos la daban en metros, 1 metro, por tanto, no había ahí mucho problema. La fuerza 1,2 nos da 1,33 por 10 a la menos 8 newtons, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular P2, ¿de acuerdo? El peso 2, que peso al final es lo que nosotros entendemos como, pues por ejemplo, mi peso es la fuerza que me hace que me hace la Tierra sobre mí, ¿de acuerdo? Así que P2 se puede entender también como la fuerza que le hace la Tierra, T, sobre la masa 2. Así que, básicamente, ponemos lo mismo. G, en este caso también lo he puesto con vector, pero al final le dará una tontería porque simplemente es para decir que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo dicho, esto he dicho que es una tontería, pero o bien lo indicas así, o bien lo indicas con texto, o bien lo indicas en el dibujo. Si no lo indicas de ninguna manera, el profe o el examinador no son adivinos, ¿de acuerdo? Así que esto es G, esto es la masa de la Tierra, que te la daba el enunciado, y esto de aquí es la masa 2. Y ahora, como distancia, tenemos que poner la masa entre la masa 2 y el centro de gravedad de la Tierra, es decir, el centro de la Tierra, que el centro de la distancia entre la masa 2 y el centro de la Tierra aproximadamente es igual al radio de la Tierra, que son 6,37 por 10 a la 6 metros. Así que esta es la distancia que hemos puesto, 10 a la 6, porque ya el enunciado nos lo daba 10 a la 6 en metros, ¿de acuerdo? Así que esto nos da una fuerza de 196,27 metros. Una vez tenemos esto, ya tendríamos el apartado A calculado. Y ahora el B simplemente te pide que expliques razonadamente por qué el módulo de P2 es mucho mayor que el módulo de F1,2. Y esta, la explicación que tienes que dar, básicamente, es que en la fuerza 1,2 intervienen la masa 1 y la masa 2, que son masas pequeñitas, de 10 y 20 kilos. En cambio, al calcular P2, las masas que intervienen es la masa 2 otra vez, pero la otra es la masa de la Tierra, que es de un orden de magnitud muchísimo mayor que la masa 1. Por tanto, es lógico que al intervenir masas más grandes, al menos una de las dos, la fuerza total sea más grande. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta lección en la que hemos practicado básicamente los ejercicios más sencillitos que se preguntan de campo gravitatorio. Pero bueno, al final son ejercicios que, como vas a ver, se preguntan y, lo dicho, está bien siempre pillarle el truco y hemos visto también diferentes maneras de las cuales nos lo pueden preguntar todo esto, ¿de acuerdo? Así que espero que lo hayas entendido. Si no, tienes los comentarios para preguntar cualquier duda que tengas. Y nada, muchísimo ánimo y vamos a por el siguiente ejercicio típico de selectividad.